Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Ocasiones, el 14 de diciembre de 2022, la Sala Disciplinaria de Instrucción formuló pliego de cargos en contra del senador con fundamento en los siguientes hechos. Nos refirió que el senador Alex Xavier Flores Hernández, en su condición de senador de la República, en las instalaciones del Hotel Caribe en Cartagena, en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, profirió expresiones calumniosas contra los patrulleros Giancarlos Ramos Torres, Adolfo José Piña Castro y Gonzalo de Jesús Rivera Toscano, al llamarlos asesinos,
acusándolos del homicidio de 3 jóvenes en hechos ocurridos en el corregimiento de Chochó del municipio de Cincelejo, situación en la cual los mencionados servidores públicos y adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena no participaron. Y este ha sido el eje fáctico sobre el que ha girado el caso. La Sala Disciplinaria de Instrucción consideró que por estos hechos el senador incurrió en una falta que es infringir la prohibición consagrada en el artículo 39 del numeral 19 del Código General Disciplinario. ¿Y qué nos dice esa prohibición? Nos dice que a todos los servidores públicos les está prohibido proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra personas con las que tenga relación por razón del servicio. En este caso, entonces, la adecuación típica de la falta fue esta que acabo de mencionar, bajo el entendido que se hicieron expresiones calumniosas. Y esas expresiones calumniosas fueron, en concreto, de acuerdo con lo que nos planteó el pliego de cargos, frente a otros servidores públicos al llamarlos asesinos. Ya en el pliego de cargos se nos habló de una ilicitud sustancial y se nos dijo que hubo una probable afectación al servicio público, por cuanto al senador como servidor público le competía actuar conforme al marco normativo y acorde con la dignidad propia de su condición de representante popular. Y que con dicha conducta pudo transgredir el principio de moralidad por cuanto con ello vulnerado la honra, buen nombre y la dignidad humana de los policías. Igualmente, en el pliego de cargos se nos dijo que de acuerdo con el cargo imputado se habría cometido la conducta dolosamente. Es decir, que el senador sabía lo que hacía, que lo que hacía es contrario a la ley y que quiso su realización. Para el caso, conocía que los policías no habían participado de los homicidios que le estaban siendo endilgados, sin embargo, con clara voluntad de afectar su integridad moral, los llamó en varias oportunidades asesinos, sabiendo de la falsedad de ese dicho y la afectación de la integridad moral de los policías y que esa conducta iba en contravía del ordenamiento jurídico. También resulta importante mencionar que en el pliego de cargos se afirmó como la condición de embriaguez no podía tenerse como presupuesto de inimputabilidad. Por el contrario, se
Uno que fue aportado por José Piña Castro y otro que fue aportado por el mismo procesado e incluso pruebas documentales recolectadas en las inspecciones. Con las pruebas recolectadas cuyo análisis particular se hace dentro de la decisión, la sala ha llegado a la certeza por lo menos de los siguientes aspectos prácticos. El señor Andrés Javier Flores estuvo en la ciudad de Cartagena el 1 y 2 de septiembre por haber sido designado miembro de la subcomisión conformada en la Comisión Sexta del Senado de la República para participar en el Congreso Internacional TIC de Andicó. Se registró como huésped del Hotel Caribe el 1 de septiembre. Consumió alcohol por un prolongado lapso de tiempo. Cerca de las 3:30 de la mañana del 2 de septiembre se presentó nuevamente en las instalaciones acompañado de una mujer a quien no le fue permitido el ingreso por no llevar consigo su documento de identidad física. Tal negativa ocasionó la exaltación del congresista al punto de expresarse en tono altisonante, en primer lugar, contra Enrique Ruiz Sarkar, que era el recepcionista del establecimiento. El jefe de seguridad del hotel, él directamente solicitó a la estación de policía de Boca Grande la intervención de los uniformados por cuanto la persona que se encontraba por cuanto el senador se encontraba en estado de alicoramiento, cada vez más exaltado y estaba perturbando la tranquilidad de empleados y huéspedes. Ante la llegada de los uniformados, el senador Alex Flores se presentó como tal cuando le indagaron por su nombre y arremetió con expresiones calumniosas, en concreto llamándolos asesinos en varias oportunidades contra los policías que se presentaron en el hotel para intentar poner orden. Le fue impuesto un comparendo por el respeto a la autoridad, que fue pagado además oportunamente por el infractor, y durante todo el episodio mostró signos de alicoramiento. La calumnia consiste en imputar falsamente a otro la realización de un delito. Para la sala, las pruebas acopiadas acreditan que el senador atribuyó falsamente a 3 patrulleros, Juan Carlos Ramos Torres, Adolfo José Piña y Gonzalo de Jesús Rivera Toscano, el hecho delictuoso del homicidio de 3 jóvenes en el corregimiento del Chocho, al señalarlos como sus asesinos. Frente a lo cual, incluso uno de los receptores reaccionó al inquirir al senador y le pregunta, comillas, ¿fui yo? ¿Le consta que fui yo? La reacción del senador fue responder, la fuerza de la que tú haces parte. Renglón seguido. Tú eres un asesino. Cobarde, cobarde, tú eres un asesino. Eres un asesino. E insistió en preguntarle a los policías, ¿cuántos muchachos mataron? 3. ¿Cuántos mataron? Primero, el disciplinable le dijo al patrullero Adolfo José Piña Castro que era asesino y también que le era la fuerza de la que hace parte. No comparte la sala el argumento de la defensa para desestructurar la tipicidad de la falta, según el cual, en el sentido en que la expresión asesinos no fue lanzada en concreto ni contra una persona particular, sino contra una institución. Ese argumento fue planteado por la defensa. Considera la sala que interpretar ese denunciado o lo denunciado de esa manera es dejar de lado todo el contexto en el que se desarrolló la situación. Las grabaciones obtenidas y las declaraciones recaudadas son representativas de las constantes ofensas, el trato humillante y las calumnias lanzadas directamente contra los miembros de la fuerza pública, que se presentaron en el hotel para poner orden en cumplimiento
ejercimiento de sus funciones y por solicitud de la ciudadanía. Continuamos con el siguiente elemento de la falta disciplinaria, que es la ilicitud sustancial. Para esta sala de juzgamiento, el comportamiento del disciplinable afectó sustancialmente sus deberes funcionales sin justificación alguna. Con diversas pruebas documentales se demuestra, primero, que la presencia del senador en la ciudad de Cartagena el 2 de septiembre de 2022 no fue fortuita, no en condición de particular. Fue debido a la investidura que ostenta como congresista e integrante de la comisión que debate temas de interés de los gremios que se reunían en el Congreso TIC-ANDICOM 2022 o 2022. Entre las pruebas del proceso se encuentra la invitación extendida por Azonóvil a los senadores y representantes de la Cámara a participar en el Congreso Internacional en Cartagena. Y más aún, la proposición aprobada el 16 de agosto de 2022 por la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, por la que se convocó a sesionar a través de una subcomisión dentro del marco de dicho Congreso los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2022, con el fin de generar acercamiento entre los gremios, empresarios y la rama legislativa. Dicha subcomisión estaba conformada, entre otros, por el senador Flores Hernández. Su presencia en Cartagena se debió entonces a que representaba al Senado. Y en el marco de ese evento convocado por las organizaciones privadas a las que les interesaba contar con la asistencia de los senadores, independientemente de quien hubiese sufragado los gastos del mismo. De ahí que su actuar comportó y sí comportó un quebrantamiento del deber funcional. Para estos efectos es relevante traer a colación las afirmaciones vertidas en su testimonio por Iván Galeano Cruz, miembro de la UTL del Disciplinable, quien afirmó que la figura del senador le daba realce al evento al que fue invitado y que la agenda del mismo fue amplia, mayormente social, de relacionamiento con el sector que convocó a las conferencias. Igualmente, debe tenerse en cuenta que en la realización de la conducta, el señor Alex Javier Flores Hernández se presentó como senador de la República. Es decir, dio a conocer su calidad de congresista y justamente tener presente su investidura y la consideración de su cargo influyó en la forma en que los agentes atendieron el acto de servicio. En efecto, tomaron la decisión de filmar el momento por la connotación y trascendencia de su condición de servidor público. Pero además, toleraron durante un importante lapso de tiempo la conducta desplegada por el autor de la falta. Contrario a lo explicado por la defensa, es posible derivar reproche al disciplinable por los actos desplegados, pues con ellos afectó el deber funcional, aunque no se encontrara ejerciendo actividades propiamente legislativas en el preciso momento de la realización del ilícito. En efecto, la Corte Constitucional, entre otras en sentencia T 728 de 2000, ha reconocido la existencia de eventos en los cuales el Estado puede ejercer la potestad sancionadora disciplinaria frente a comportamientos que hacen parte de la esfera privada de los funcionarios públicos. Cito un apartado de la Corte Constitucional, entre comillas. La Carta Política señala que a los servidores públicos se les podrán imponer obligaciones y restricciones complementarias a las de los demás ciudadanos, y entre ellas cabe la de exigirles un comportamiento ajustado a derecho en su vida privada, de manera que no afecten la imagen del Estado. Igualmente, el Consejo de Estado, en sentencia 01092 de 2018, también se ha pronunciado sobre los eventos en los cuales el servidor público
puede afectar los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política y ha reconocido que, abro comillas, no obliga a un servidor público realizar conductas que atenten contra los derechos que constitucionalmente se le han encargado proteger, como tampoco desconocer que uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho es precisamente el respeto de la dignidad humana, sobre todo de no encontrarse en su horario laboral ni en la sede de su oficina. Y en efecto, el respeto por la dignidad humana es un mandato superior que debe inspirar todas las actuaciones de los servidores públicos y su sola transgresión se considera sustancialmente ilícita. En este caso en particular, el senador de la República, servidor elegido popularmente, tiene deberes funcionales que se proyectan más allá del mero ejercicio de la función congresional. La dignidad de su investidura emerge del principio democrático en que se funda nuestro Estado Social de Derecho. Por eso, la representatividad del electorado le exige que en las esferas pública y privada sus actos sean respetuosos de los derechos de la población, que sus actuaciones no transgredan en ningún momento la Constitución y la ley, cumplir los compromisos que asume con la sociedad, que no lesione la imagen pública y los fines del Estado, y en especial que no traicione la confianza que la sociedad depositó en ellos. Los servidores públicos tenemos una relación especial de sujeción. Se trata de un vínculo al que voluntariamente nos sometemos y que implica aceptar de manera consciente la limitación del ejercicio pleno de determinados derechos. Por eso el artículo 6 de la Constitución Política consagró lo que hemos denominado la cláusula general de responsabilidad de los funcionarios estatales, según la cual somos responsables por infringir la Constitución o la ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones. La prohibición en que incurrió el senador, según la norma imputada, le impedía preferir expresiones calumniosas en cualquier escenario, contra cualquier ciudadano, servidor público o no, y fue justo lo que realizó frente a los 3 agentes de policía mencionados, quienes además de ciudadanos colombianos en el ejercicio pleno del derecho de la dignidad humana, son agentes de la Policía Nacional, merecedores de respeto. La sala concluye en sede de esta categoría de la falta, que lo reprochable y lesivo para la función pública es la conducta que desplegó el senador frente a otros servidores públicos que estaban ahí para cumplir con su deber de velar por la tranquilidad de la ciudadanía, con lo que claramente perturbó el deber funcional. Procedemos a la tercera de las categorías que deben revisarse, debe verificarse para la estructuración o no de falta disciplinaria, que es la culpabilidad. Y uno de los aspectos que corresponde revisar en esta categoría de la falta es la capacidad de culpabilidad, esto es, la imputabilidad del autor. En concordancia con lo planteado por la Sala de Instrucción en el pliego de cargos, quedó demostrado el juicio la inexistencia de imputabilidad por trastorno mental transitorio, originado en una intoxicación aguda por consumo de alcohol, como se examina a continuación. En efecto, con la prueba pericial, los testimonios de los policiales y del personal del hotel, así como con los videos tomados por el uniformado y también aportados por el disciplinable, se demostró su capacidad de comprender y de autorregularse de acuerdo con esa comprensión. Lo primero que debe aclararse es que la imputabilidad es una categoría jurídica que corresponde declarar a la autoridad disciplinaria. En múltiples oportunidades, por ejemplo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expresado
que el medio probatorio para determinar si al momento de ejecutar la conducta el individuo no tenía la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión es el dictamen pericial psiquiátrico. Este es un medio probatorio que ayudará a estructurar la inimputabilidad como categoría jurídica, pero no determina la inimputabilidad. Sin perjuicio, claro está, del principio de libertad probatoria, de suerte que cuando no se cuenta con esta prueba, pues debemos acudir a otros medios de prueba. Lo siguiente que debe aclararse es que no todo estado de embriaguez demuestra automáticamente la inimputabilidad. En efecto, también la Corte nos ha enseñado que la presencia de un estado de alicoramiento o de embriaguez no puede tomarse como un supuesto categórico para afirmar que el sujeto que actúa bajo esa condición está afectado en su capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento o para determinarse de acuerdo con dicha comprensión. Si bien es cierto que la prueba pericial psiquiátrica y psicológica, también respaldada con su declaración en el juicio por los expertos traídos por la defensa como médicos tratantes, determinó que el 2 de septiembre Alex Flores tenía intoxicación etílica aguda. No es menos cierto que el grado de embriaguez solo podía determinarse, es decir, llegar a la certeza sobre el grado de intoxicación, solo podría determinarse con una prueba de alcoholimetría, más no con la entrevista en consulta ni con los signos externos, ya que en ellos lo que puede pasar es que incidan varias variables metabólicas, alimentarias, anímicas, y tampoco es posible definir este nivel de intoxicación con un video. Como en este caso no fue posible cuantificar la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre del procesado a fin de acreditar con certeza el estado de embriaguez alcohólica conforme a los parámetros estandarizados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debe acudirse a otros medios de prueba. El consumo de alcohol del procesado el día anterior de los hechos pudo afectar su sistema nervioso central por la impregnación del etanol, así lo entiende la sala, lo que posiblemente generó alteraciones tanto en la esfera mental como en la neurológica, como lo expusieron los peritos. Ello explica su comportamiento exaltado, como lo relataron en sus testimonios la recepcionista y el supervisor de seguridad del hotel. Pero esos mismos testimonios, ellos mismos que percibieron directamente la condición de Alex Flores al momento de los hechos, también refirieron que el señor Flores podía desplazarse por sus propios medios y las manifestaciones que realizaba tenían sentido, no obstante encontrarse en estado de embriaguez, y que el señor Flores se encontraba en estado de embriaguez, todo esto lo estoy entrecomillando de sus declaraciones, pero para que tuviera problemas para expresarse o para moverse. Y esto que nos plantearon los testigos lo pudo corroborar la sala a través de los videos recogidos. ¿Qué pudo corroborar la sala? Que tenía control sobre su cuerpo, al punto que tomó autónomamente la determinación de grabar el video que pone de presente su capacidad de enfocar a su interlocutor pero a la existencia de intervalos en que deja de hacerlo. No se aprecia en imposibilidad de sostenerse en pie o la necesidad de apoyo para mantener la marcha. Por otra parte, el cruce de palabras con los uniformados denota coherencia en las respuestas. Recordemos que, como lo mencionamos, cuando la gente pide le pregunta si le contesta que si él le pregunta si él fue el asesino de los jóvenes, él fue reflexivo y respondió la fuerza a la que perteneces. También tenía capacidad de autoprotección. En un momento del video viene un carro y alguien sin identificar le avisa al senador que viene un carro y él manifiesta que se corre para preservar su integridad.
Eh, pero aparte que el disciplinario tenía dificultades en el control de esfínteres, tema que trajo a colación la defensa, argumento aducido por su defensor, que un signo externo del trastorno mental tampoco es concluyente del grado de embriaguez. De un lado, porque como lo manifestó el psicólogo Jorge Mario Rubio, pudo tratarse de cualquier otro líquido que manchó su ropa o de un accidente, quien además, me refiero al psicólogo, manifestó que era concluyente de intoxicación sin que la intoxicación pueda determinar o concluir que había perdido su capacidad de comprender y de determinarse. Porque en todo caso, con todos estos elementos de prueba, tenemos claro que estaba en un estado de embriaguez, pero la imputabilidad solo aparece cuando este estado de embriaguez hace perder totalmente la capacidad de comprender y determinarse qué es lo que observa la sala aquí no ocurrió. Y tan consciente era de lo que ocurría, de acuerdo con lo valorado por la sala, que al verse siendo grabado por un policía, decidió hacer lo propio y tomar un video con su celular. La experiencia nos indica que tomar una grabación no es un acto involuntario que no se pueda controlar. Por el contrario, es un hecho que denota conciencia de su actuar con el propósito de tener registro de lo ocurrido, actuación generada por una persona que está en capacidad de comprender lo que sucede en su entorno y proyecta actuaciones a futuro. En suma, en el caso concreto no hay lugar a predicar la inimputabilidad. Los peritajes resultan insuficientes a fin de edificar la aludida categoría jurídica. Y por el contrario, las expresiones y acciones antecedentes, concomitantes e inmediatamente posteriores a la comisión de los hechos permiten advertir la conciencia del disciplinable en el momento de la agresión. La sala cuenta con elementos de prueba que le permiten concluir un grado de certeza que el procesado está en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de acuerdo con dicha comprensión. Otros elementos que deben revisarse al momento de estructurar la culpabilidad es el dolo, que fue la forma en la que lo calificó el pliego de cargos, fue la imputación subjetiva que se hizo en el pliego de cargos. El artículo 28 del Código General Disciplinario nos explica qué es el dolo y nos explica como la sumatoria del elemento cognoscitivo, conocer y volitivo, voluntad, referidos a el conocimiento de los hechos constitutivos de la falta, la ilicitud y querer su realización. Para esta sala, contrario a lo expresado por los sujetos procesales, está probado que el comportamiento del disciplinable se presentó con culpabilidad en grado de doloso. El disciplinable conocía que lanzar expresiones calumniosas constituye falta disciplinaria. También conocía que los agentes de policía que estaban atendiendo la situación no fueron aquellos que participaron en el asesinato del Chucho. Pese a ello, reiteradamente los acusó de asesinos. Y esta reiteración es lo que da cuenta, en efecto, de que quería decir lo que dijo, porque ante los momentos en los que se le presentaban, se le inquiría sobre si Puyó, estoy seguro que sí, que Puyó efectivamente reafirmaba la misma palabra. El disciplinario, el disciplinable, senador, usted aclaró aquí en la audiencia que ese día no se levantó pensando en realizar el comportamiento reprochado, pero que sucedieron los hechos en virtud de su adicción al alcohol y que si el alcohol no hubiera estado en la ecuación, seguramente la situación no se hubiera presentado como se presentó. Y frente a ese punto, para la sala resulta pertinente aclarar que uno es el concepto de dolo y otro es el concepto de premeditación.
Efectivamente entiende la sala perfectamente que el día de los hechos usted no se levantó planeando o queriendo realizar la conducta. La premeditación justamente se refiere a a la planeación en la comisión de una conducta y es distinta del dolo. El dolo implica la voluntad al momento de su realización y para el dolo no se requiere premeditación. Por ello es posible afirmar que no planeó o premeditó hora antes realizar la falta disciplinaria. Sin embargo, al momento de su acontecer, actuó con dolo. Esto es, conociendo que los agentes de policía no tuvieron injerencia alguna en los asesinatos, los calumnió insistentemente, llamándolos asesinos, queriendo realizar dicha conducta. En síntesis, la prueba obtenida no admite la inimputabilidad como eximente de responsabilidad, además ratifica el obrar doloso atribuido en el pliego de cargos. Así las cosas, por existir certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable, procederá la sala a declararla y en consecuencia a dosificar la respectiva sanción. De acuerdo con lo previsto en los artículos 48 y 49 del Código General Disciplinario, en el entendido que lo que se atribuyó fue una falta grave dolosa, para este tipo de faltas está prevista una sanción imponible de suspensión e inhabilidad especial entre 3 y 18 meses, que esto ya lo hemos dicho en el momento al inicio de la audiencia, cuando se habló de la posibilidad de aceptación de cargos. En este caso registramos dos atenuantes. Entonces, en este marco nos vamos a mover entre los 3 y los 18 meses y la sanción depende de las atenuantes y las agravantes con las que se cuenta en el caso. En el caso se registran dos atenuantes. El primero, la ausencia total de antecedentes. Y el segundo, haber por iniciativa propia resarcido el daño o compensado el perjuicio causado, que estos dos atenuantes están descritos en los literales A y C del numeral primero del artículo 49. En efecto, en virtud de las pruebas recaudadas y allegadas por la defensa, se estableció que el procesado, por iniciativa propia, se retractó de los señalamientos hechos a los agentes de policía, Giancarlo Ramos Torres, Adolfo José Piña Castro y Gonzalo Jesús Rivera, con cuyo apoderado firmó un acuerdo transaccional. Durante el juicio disciplinario se allegó como prueba documental el acuerdo de transacción suscrito el 4 de septiembre y si bien la retractación allí contenida impidió el ejercicio de la acción penal, dejó a salvo el ejercicio de la acción disciplinaria justamente porque una y otra difieren ostensiblemente. Pero la sala valora ese acto que tuvo el senador de pedir perdón no solamente en esta acta, sino también públicamente, que incluso también fue testigo la sala en su versión libre. Y lo que quedaría simplemente por hacer alusión a la sala al respecto es que de lo que da cuenta este caso es que la potestad disciplinaria tiene un propósito fundamental que es velar por el correcto funcionamiento de toda la administración pública, como su nombre lo indica, disciplinar, para lo cual cuenta con herramientas procesales para prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos. Es decir, pretende corregir la actuación de quienes en ejercicio de la función pública contrarían los principios que la orientan. Y por eso es posible que en este caso se haya, pese a esta retractación, adelantado la acción disciplinaria. Porque
el hecho de que un servidor público haya sido elegido por voto popular no deja por fuera del alcance del derecho disciplinario, justamente porque hay muchas infracciones disciplinarias que no son delitos. Y en el caso de la falta disciplinaria, lo que protege es, insisto, el adecuado funcionamiento de la función pública por hechos que pueden no ser objeto del derecho penal, resultaba relevante en este caso y posible la aplicación de dicha sanción y el reconocimiento, por supuesto, de la atenuante. En lo que respecta a las agravantes, también tenemos dos. Se demostró que, por un lado, la primera de ellas, que el procesado causó un grave daño social que se encuentra estructurado en los elementos que relacionamos a continuación. El primero, el cargo ocupado por el disciplinable. Es el de congresista, se trata de uno de los más altos del Estado colombiano, pertenece a una corporación del orden nacional a la que se llega en virtud del ejercicio del voto popular reservado para pocos ciudadanos en nuestro país. Por esa calidad especial, al funcionario de la acción popular debe exigírsele mayor probidad, mayor ética, mayor transparencia y apego a la ley, para no enfrentar al sector social que le confió sus derechos y representación política al elegirlo, toda vez que el cargo que ejerce le inviste de una dignidad que es la representación de toda la comunidad. En esa condición, con la dignidad de investidura que implica tal calidad de servidor público, de quien se espera el estricto cumplimiento de los deberes, actuó en contravía de los postulados constitucionales y legales, obró haciendo nugatorio las máximas comportamentales que deberían regir la actuación de todos los servidores públicos y en especial de aquellos elegidos popularmente. En efecto, el grado de daño social está también en que con su conducta dio mal ejemplo a la sociedad, a los demás funcionarios, defraudó las expectativas que la comunidad tiene puestas en su actuar. Y también se concretó este daño social en que con su conducta desconoció la división de poderes que rige el Estado colombiano, al tomarse la atribución de imputar responsabilidades como la comisión de delitos, asunto que está reservado a otros funcionarios estatales. Adicionalmente, desconoció el disciplinable el principio de moralidad que regula la función pública y le exigía acatar la prohibición de no calumniar a otros servidores públicos. Esa es la primera agravante. La segunda agravante es que con su actuar el procesado afectó derechos fundamentales, cuáles, en particular los de los 3 agentes de la Policía Nacional, lesionó su integridad moral, honra, buen nombre y dignidad personal, quienes mantuvieron la calma debido pese a las agresiones insistentes y desmesuradas. La sala concuerda con las afirmaciones vertidas en el pliego de cargos por la sala de instrucción, en el sentido de que los servidores públicos no pueden deslegitimizar o ir en contravía de las instituciones que hacen parte del andamiaje del Estado, pues envía un mensaje de anarquía que va en contravía del Estado Social de Derecho. Y tal como lo exige la Ley 1828 de 2017, el congresista, dada su condición, debe actuar siempre acorde con su dignidad, pues al fin de cuentas es un representante del soberano popular. El artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas que residen en Colombia en su vida, renta, bienes, creencia y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Por manera que no le era dable, como senador de la República, realizar la conducta reprochada y atentar contra los derechos constitucionales que constitucionalmente se le han encargado, en particular los de los policías en la situación cuestionada, como tampoco desconocer uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho. Y es que debe tenerse en cuenta que dentro de los objetos de protección de la dignidad humana, la Corte Constitucional ha entendido que
está reconocida la integridad moral, que entre otras cosas comporta el derecho a vivir sin humillaciones. En este sentido, contamos con dos causales de agravación, dos causales de atenuación. Por lo anterior, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve. Primero, declarar disciplinariamente responsable a Alex Javier Flores Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 1-039-454-974 en calidad de senador de la República, elegido para el periodo constitucional 2022-2026, como autor de la falta grave descrita en el artículo 39, numeral 19 del Código General Disciplinario, cometida a título de dolo, atendiendo las consideraciones verbalizadas. Segundo, imponer a Alex Javier Flores Hernández la sanción de suspensión e inhabilidad especial durante 8 meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, la que, por involucrar a un servidor público de elección popular, queda suspendida hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la misma en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su comunicado 04 del 16 de febrero de 2023 frente a la sentencia C030 de 2023. Notificar en estrados la presente decisión a los sujetos procesales con indicación que contra ella procede el recurso de apelación que deberá interponerse en esta diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito dentro de los 5 días siguientes ante la Secretaría de la Sala. Finalizada la verbalización del contenido de la decisión, se hace entrega de la misma. Y quiero preguntarle si para efectos de su manifestación frente a si quieren apelar o no la decisión, requieren de un receso en este momento o si están dispuestos a hacerlo inmediatamente. Señora Procuradora, solicitamos entonces un receso de 10, 15 minutos y analizamos la situación conjuntamente. Perdón, señora Procuradora, solicitamos un receso de 10, 15 minutos para analizar la situación y tomar la decisión que corresponda a este caso según lo que decidamos conjuntamente. Por supuesto, claro que sí. Entonces, reiniciamos la audiencia, se suspende la audiencia y se reinicia a las 10:15 de la mañana. Muchas gracias.
parece? Perfecto, el despacho no tiene ningún problema, la sala no tiene ningún problema en conceder el tiempo que necesiten para efectos de determinar si se va a interponer recurso de apelación o no, y también determinar si se va, en caso de que sea positivo, si lo van a sustentar dentro de la misma audiencia o si lo van a diferir su sustentación por escrito ante la Secretaría de la Sala dentro de los 5 días siguientes. Entonces, para esos efectos, mantenemos suspendida la audiencia y nos reencontraríamos a las 10:30 de la mañana. Gracias.
Buenos días. Continuamos con la diligencia, siendo las 10:31 de la mañana. Se había hecho un receso a solicitud de la defensa para efectos de, en cumplimiento del tercer resuelve de la decisión, manifestar si interpone recurso de apelación o no. Para ese efecto, le otorgo el uso de la palabra al senador Alex Flores. Muchas gracias, doctora. Sea lo primero manifestar ante esta sala, ante el país y los medios de comunicación, y que acepto la responsabilidad de los hechos que aquí se mendigan. Creo que fueron hechos que nunca debieron ocurrir, que pasaron en un estado lamentable al que no me debí permitir llegar, que ese no es el ejemplo que le corresponde dar al Congreso de la República y a quienes hacemos parte de esta corporación. Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que también da cuenta y ejemplo para el país de que ninguno está ni debe estar por encima de la ley, y eso por supuesto me incluye a mí. Haremos uso del recurso de apelación no para pedir que se me quite ni se me retire la sanción, sino para invitar a la señora procuradora a revisar el tiempo de la sanción. Quisiera volverlo antes posible al ejercicio de mis funciones. Debo reiterar que como parte de este compromiso, no solo con lo legislativo, sino con lo personal, ajusto ya casi 9 meses de una transformación personal y espiritual muy importante, de no consumir alcohol durante más de 9 meses. Yo me siento muy orgulloso de eso. Quiero reiterar el pedido de disculpas y de perdón a la Policía Nacional de los Colombianos, especialmente a los 3 policías que se vieron afectados con estos hechos. Quiero pedirle perdón a mis colegas, a mis compañeros y compañeras del Senado y del Congreso de la República, a los colombianos en general por haber de alguna manera defraudado las expectativas que se depositan en nosotros. Este tiempo de trabajo y de esfuerzo personal también ha sido no solamente por mí, sino por demostrarles a ellos que las bendiciones se disfrazan de tragedias, y que esas tragedias tienen el objetivo también de enseñarnos cosas y de demostrarnos que podemos avanzar sobre estos sucesos que la vida nos trae, que a veces uno no quisiera que ocurrieran, pero que por supuesto hay que aprovecharlos para seguir creciendo. Y especialmente para pedirle perdón a mi hijo, que seguramente cuando esté más grande va a tener la oportunidad de ver esto, y que sepa que yo también estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Así que, no siendo más, doctora, le agradezco además a usted y a la sala, los señores procuradora y procurador delegado, por las garantías brindadas dentro de esta primera instancia, y nos remitiremos a la señora procuradora únicamente para que revise los tiempos, anunciándole al país además que en el tiempo que la procuradora Margarita Cabello disponga mantener o establecer la sanción que considere, lo voy a prestar como voluntario a la Policía Nacional de los Colombianos, también como una manera de resarcir una situación que espero sirva de ejemplo para todas las personas que están observando, para el país, para mí y en general para toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alex Flores. Doctor Jorge Iván, ¿quiere hacer alguna manifestación con respecto a la interposición del recurso de apelación? Y también le pregunto si va a sustentarlo de manera inmediata o si va a ejercer el derecho de sustentarlo por escrito dentro de los 5 días siguientes. Muchas gracias, señora procuradora. Sí, como lo ha manifestado el senador Alex Flores, haremos uso del recurso de apelación, la sustentación, tal como usted lo pregunta. Se hará por escrito dentro de los 5 días siguientes ante la Secretaría del Despacho, tal como lo
prescribe el numeral tercero de la parte resolutiva de la decisión. En lo demás está suficientemente dicho las razones por las cuales nosotros interpretemos el recurso y lo que procuramos con la interposición del recurso, que no es otra cosa distinta a procurar de que la sanción sea dosificada según nuestros puntos de vista, partiendo de la base, como lo señaló el senador, de aceptar la sanción. Simplemente buscamos de que se dosifique de una manera más apropiada. En ese sentido, nuestra manifestación es que dentro de los 5 días siguientes, ante la Secretaría del Despacho, haremos la sustentación del recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones, no siendo más entonces el objetivo de la diligencia. El despacho de la sala, la secretaría de la sala queda a espera de la presentación del recurso de apelación en la forma en la que lo han manifestado y se da por finalizada la diligencia. Muchas gracias por su asistencia, siendo las 10:37 de la mañana. Cerramos la sesión.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado
en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales
y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.